Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo vía YouTube. Hoy vamos a hablar acerca de problemas relacionados con el proceso de la incubación. El periodo de incubación no suele ser uno de los periodos más preocupantes para los criadores, sino todo lo contrario realmente. Y es que, si lo pensamos bien, la gran mayoría de hembras suele realizar una incubación que podemos considerar suficientemente normal, con lo cual los problemas en esta etapa, si los comparamos con, por ejemplo, problemas durante la etapa de cría de los pichones o durante la etapa de fecundación, son mínimos. Sin embargo, hay dos problemas que tenemos que considerar durante esta etapa y fundamentalmente están relacionados con la hembra, puesto que en la mayoría de especies, en los canarios por ejemplo ocurre, no en todas, pero sí en la mayoría de especies, la hembra es la que realiza la incubación. ¿Qué puede ocurrir? Primera opción, que la hembra directamente haga la puesta y no incube, ni comience siquiera a incubar. Y la segunda opción es que la hembra paralice la incubación o deje de incubar durante el proceso de incubación. Respecto a estos dos problemas que hemos comentado, es mucho más frecuente el primero, es decir, hembras que ponen pero no incuban, respecto al segundo. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Respecto al primer problema, las hembras que ponen los huevos pero no empiezan ni siquiera a incubar, hay que considerar primero que existen muchas técnicas relacionadas que utilizan muchos criadores para aumentar la productividad de los pájaros. Por ejemplo, ya sabéis, la técnica más simple y más común es que los huevos, una vez que van poniendo, cada día ponen un huevo, pues bueno, los cambiamos por huevos de plástico cada día, los sustituimos para evitar, como ya sabéis todos, que los pichones más pequeñitos tengan menos posibilidades de supervivencia que los más grandes, ¿vale? Este digamos es un sistema aplicado en general por todos los criadores, conocido por todos desde hace décadas. Luego otros sistemas digamos más modernos, por ejemplo hay criadores que lo que hacen es quitarles directamente el huevo del nido, el huevo nuevo que han puesto, dejándoles el nido vacío, con lo cual, según esta teoría, puede aumentar el número de huevos que ponga la hembra, ¿vale? Y luego hay otra técnica también utilizada por otros criadores, que por ejemplo la vimos hace poco en un vídeo del compañero Juan Carlos Nieto, por la cual la hembra ha puesto el huevo, se lo hemos quitado, se lo cambiamos por el de plástico, pero durante el día le quitamos el nido. ¿Para qué? Esta técnica tiene su sentido, y es que si le quitamos el nido evitamos que hembras que desde el primer momento se ponen a incubar, evitamos que se queden lógicamente en el nido, con lo cual en cierto modo podemos facilitar la fecundidad por parte del macho, ¿vale? No es del todo cierto en el sentido de que es cierto que el macho puede fecundar estando la hembra en el nido, o que por ejemplo gran parte de las fecundaciones se han producido antes al inicio de la puesta, pero sí que es cierto que es una técnica que es utilizada por algunos criadores y que consideran que funciona. Pero cualquiera de estas técnicas que estamos mencionando no tiene por qué afectar a la puesta de la hembra, es decir, utilizar una de estas técnicas no tiene por qué provocar que la hembra no inicie, no se ponga a incubar, ¿vale? El problema más habitual o la causa más habitual de este problema, que la hembra ponga pero directamente no incube, sobre todo está relacionado con que mantiene mucho los niveles de celo, con lo cual ella no tiene intención de pasar, como decíamos en el anterior vídeo, a la segunda fase, que es la incubación. Se mantiene directamente en la primera, en lo que es el celo, ha hecho la puesta y en muchos casos esa puesta puede estar fecundada, pero no pasa a la siguiente fase. La solución de este tema, volvemos a lo mismo, está basada en el desarrollo de los órganos reproductores de las hembras, con lo cual tenemos que centrarnos mucho en la alimentación y en el componente proteico. Respecto a la segunda causa, es decir, que una hembra se ponga a incubar, lleve días, incluso más de una semana incubando y finalmente deje de incubar, es mucho menos común que la anterior causa. Siempre se ha relacionado con, por ejemplo, con ruidos que se producen durante la incubación que asustan a la hembra y abandonan la nidada. Por ejemplo, con tormentas, las típicas tormentas que se podían producir en primavera que también podían afectar. Pero a fin de cuentas, todo este tipo de molestias puede considerarse algo anecdótico. Es cierto que una tormenta, una situación de un cambio brusco, un ruido y demás puede afectar a que una hembra abandone el nido, pero si comparamos con la mayoría de situaciones, no deja de ser, digamos, circunstancias muy concretas, que no es lo que comúnmente afecta a los pájaros. Tenemos que pensar sobre todo en molestias que pueda haber tenido la hembra en este proceso para que abandone la nidada. Y por ejemplo, machos con excesivo celo, machos que quieren volver a montar a la hembra, pueden ser una causa de molestia. En otros casos, volvemos a lo mismo, es una falta de desarrollo hormonal que provoca que la hembra no se mantiene el tiempo suficiente para realizar la incubación correctamente, con lo cual acaba abandonando finalmente el nido. Respecto a esto de la incubación, de ver cuáles hembras pueden incubar y cuáles no, hay algunos criadores que utilizan una técnica basada en coger a la hembra y observar el desarrollo del abdomen.
La incubación no es simplemente que la hembra se ponga encima de los huevos y ya de por sí se incuban. No, lo que se produce es un cambio, digamos, en cierto modo morfológico en los animales, que provoca la creación de la llamada placa de incubación. La placa de incubación es, digamos, un proceso por el cual desarrolla una acumulación de calor interno en la hembra, en la zona abdominal, y este calor es lo que provoca que transmita ese calor a los huevos. No es simplemente que se ponga encima, ¿vale? Cualquier animal que se ponga encima no va a realizar la incubación. De hecho, por ejemplo, un macho que se mete en el nido, normalmente un macho de canario que se mete en el nido, que de vez en cuando podemos encontrar alguna foto, no es que esté incubando, porque él no desarrolla la placa de incubación, es decir, puede transmitir cierto calor a los huevos, de estar simplemente apoyado encima, pero no es el calor que transmite la madre. Con lo cual a algunos criadores les gusta valorar si la hembra, antes de iniciar el proceso de incubación, tiene ya desarrollado en su abdomen la llamada placa de incubación. Con lo cual muchas veces si cogemos a una hembra en esta fase y vemos que la zona del abdomen ha perdido cierta cantidad de plumas, notamos el abdomen un poquito hinchado, como un poquito, digamos, libre de ese desarrollo de plumas normal que pueda presentar, aunque no las haya perdido realmente, estamos notando que tiene desarrollada la placa de incubación. No siempre se cumple, pero bueno, puede ser una buena idea para intuir qué hembra puede estar, digamos, iniciando esta fase de incubación y qué hembra, por la razón que sea, no tiene intención de realizarla. Respecto a esto de la incubación, de ver cuáles hembras pueden incubar y cuáles no, hay algunos criadores que utilizan una técnica basada en coger a la hembra y observar el desarrollo del abdomen. La incubación no es simplemente que la hembra se ponga encima de los huevos y ya de por sí se incuban. No, lo que se produce es un cambio, digamos, en cierto modo morfológico en los animales, que provoca la creación de la llamada placa de incubación. La placa de incubación es, digamos, un proceso por el cual desarrolla una acumulación de calor interno en la hembra, en la zona abdominal, y este calor es lo que provoca que transmita ese calor a los huevos. No es simplemente que se ponga encima, ¿vale? Cualquier animal que se ponga encima no va a realizar la incubación. De hecho, por ejemplo, un macho que se mete en el nido, normalmente un macho de canario que se mete en el nido, que de vez en cuando podemos encontrar alguna foto, no es que esté incubando, porque él no desarrolla la placa de incubación, es decir, puede transmitir cierto calor a los huevos, de estar simplemente apoyado encima, pero no es el calor que transmite la madre. Con lo cual a algunos criadores les gusta valorar si la hembra, antes de iniciar el proceso de incubación, tiene ya desarrollado en su abdomen la llamada placa de incubación. Con lo cual muchas veces si cogemos a una hembra en esta fase y vemos que la zona del abdomen ha perdido cierta cantidad de plumas, notamos el abdomen un poquito hinchado, como un poquito, digamos, libre de ese desarrollo de plumas normal que pueda presentar, aunque no las haya perdido realmente, estamos notando que tiene desarrollada la placa de incubación. No siempre se cumple, pero bueno, puede ser una buena idea para intuir qué hembra puede estar, digamos, iniciando esta fase de incubación y qué hembra, por la razón que sea, no tiene intención de realizarla. Y luego es fundamental que pensemos que no todas las hembras incuban igual. No es simplemente que la hembra se tumbe y ya incuba y todas incuban de la misma manera, sino que cada una tiene un desarrollo de incubación diferente según el tiempo que se mantenga en el nido, según el calor que transmita, que no es exactamente el mismo, y eso lo podemos observar, por ejemplo, cuando revisamos los huevos. Lo más habitual que hacen los criadores es cuando llevamos 7-8 días de incubación, aproximadamente una semana, cojamos el nido y aprovechando una linternita, un ovoscopio especializado o el uso simplemente de la luz que tengamos en el criadero, poder observar cuál de los huevos está fecundado o cuál no, ¿vale? En este caso estamos viendo dos huevos que no están fecundados, aquí tenemos otro que tampoco de prueba. ¿De qué sirve este periodo? Este momento es muy importante para aprovechar el tiempo, para tener más productividad, es decir, si una hembra, por ejemplo, está incubando una nidada que no está fecundada, como es este caso, tirar los huevos y que inicie un nuevo ciclo. Si está incubando los huevos y vemos que están 3 fecundados y otro no, podemos quitar ese otro que no está fecundado, es decir, podemos, digamos, aprovechar mejor el tiempo. Pero si observamos los huevos fecundados en este momento, cuando los observamos a los 8 días, podremos ver que no todos los huevos tienen el mismo desarrollo embrionario. Es decir, lo normal, si los vemos con la misma edad, es que vamos a notar el huevo prácticamente negro. Lo que nos está indicando es que dentro tiene contenido el embrión, que está ya muy desarrollado, todavía le queda un poquito, pero está ya muy desarrollado, y es lo que nos identifica. Pero muchas veces vemos huevos, en teoría, con los mismos días de incubación, y podemos ver algunos que están con apenas unos días de incubación, es decir, apenas se le ven las venas, apenas se le ve latir el corazón, otros que están más avanzados, y eso nos está indicando que aunque parezca que todas las hembras incuban y lo hacen todo igual, hay unas hembras que realizan la incubación más correctamente y otras que tardan un poquito más, y eso también se observará en los resultados de nidadas que tardan un poquito más en nacer que otras. El verlo a los 8 días nos va a permitir que
podamos plantearnos si esa nidada puede nacer en su día, en lo más normal, o por el contrario es más probable que esa nidada se retrase un poco. Esto también es una pista de la importancia que tiene la incubación, que volvemos a lo mismo, no es simplemente que la hembra se ponga encima, sino que es todo un proceso muy complejo que se produce dentro de ella.